¿Alguna vez has sentido un dolor leve en la espalda que aparece después de comer y desaparece solo? Y pensaste que era tensión muscular o mala postura. Has perdido algunos kilos sin hacer dieta, sin ningún cambio en tu rutina, y lo atribuiste al metabolismo cambiando con la edad. Y has tenido esa sensación de cansancio que no mejora con el descanso, esa fatiga que siempre está ahí en el fondo, y la explicaste con el estrés, el trabajo, la vida. Si respondiste sí a cualquiera de esas preguntas, necesitas ver este video hasta el final. No porque necesariamente haya algo malo contigo, sino porque esos tres síntomas que acabo de describir, dolor leve en la espalda después de comer, pérdida de peso sin explicación y cansancio persistente, son exactamente las primeras señales del cáncer con la tasa de mortalidad más alta de todos los cánceres sólidos conocidos por la medicina, el cáncer de páncreas. Los números son brutales y necesitas escucharlos. La tasa de supervivencia a 5 años del cáncer de páncreas es de aproximadamente el 12%. 12. Eso significa que de cada 100 personas diagnosticadas, 88 no estarán vivas 5 años después. No porque el tratamiento no exista, sino porque cuando se diagnostica, en la mayoría de los casos, ya es demasiado tarde. Pero aquí está el dato que cambia todo, y es la razón por la que estoy grabando este video hoy. Cuando el cáncer de páncreas se detecta en estadio 1, antes de que se haya extendido, la tasa de supervivencia a 5 años sube a más del 40%. Algunos estudios hablan de hasta el 80% cuando la detección es en estadio 0 o 1 muy temprano. La diferencia entre morir y sobrevivir no es la suerte, es el tiempo. Y el tiempo lo determina una sola cosa: saber qué señales buscar antes de que sean obvias. Mi nombre es el Dr. Rodrigo Salcedo. Soy médico internista con especialización en oncología. Y hoy te voy a mostrar los 5 primeros signos de alerta del cáncer de páncreas. Los que aparecen cuando el tumor todavía es pequeño, cuando todavía hay margen, cuando el tratamiento todavía puede cambiar el resultado. Los signos que casi nadie reconoce porque se parecen demasiado a cosas cotidianas e inofensivas. Antes de continuar, necesito pedirte algo importante. Escribe ahora en los comentarios si tú o alguien cercano ha tenido alguno de estos síntomas que voy a describir. No para alarmarte, sino porque esa conversación en los comentarios puede llegar a alguien que necesita leerla. Escríbelo antes de seguir viendo. Para entender por qué estos signos son tan difíciles de reconocer, primero necesitas entender dónde está el páncreas y qué hace, porque es probablemente el órgano de tu cuerpo del que menos sabes. Y eso no es casualidad. El páncreas es una glándula alargada, de unos 15 centímetros, que está escondida profundamente en el abdomen, detrás del estómago. No puedes sentirlo con las manos desde fuera, no puedes palparlo. Está rodeado de otros órganos que lo protegen y que al mismo tiempo lo ocultan. Cuando algo crece dentro del páncreas, no lo notas de la misma manera que notarías un bulto en el cuello o bajo la piel. El páncreas tiene dos funciones principales. La primera es producir enzimas digestivas que van al intestino para ayudar a descomponer los alimentos. La segunda es producir insulina y glucagón, las hormonas que regulan el azúcar en sangre. Cuando un tumor crece en el páncreas, interfiere con una o ambas funciones. Y las consecuencias de esa interferencia son exactamente los síntomas que vamos a ver hoy. El problema central con el cáncer de páncreas no es que no dé señales, es que las señales que da en sus primeras etapas son tan comunes, tan parecidas a problemas cotidianos menores, que casi nadie las conecta con algo serio. Son señales que cualquier persona mayor de 40 años ha sentido en algún momento y ha ignorado sin consecuencias. Y eso es precisamente lo que hace tan peligroso a este cáncer, no su silencio, sino su capacidad de disfrazarse de algo sin importancia. Vamos con el primer signo, y este es el que más vidas se lleva silenciosamente, porque es el más fácil de explicar de otra manera. El primer signo es el dolor en la espalda alta o media, específicamente entre los omóplatos, o en la parte central alta de la espalda, que aparece después de comer y que mejora cuando te inclinas hacia adelante. Piensa en cuántas veces has sentido algo así y lo has atribuido a la postura, a dormir mal, a pasar horas frente al ordenador. Es el diagnóstico que todos nos hacemos solos, y en la mayoría de los casos, efectivamente es tensión muscular. Pero existe un patrón muy específico del dolor de espalda pancreático que lo diferencia de la tensión muscular, y es precisamente ese patrón el que hay que conocer. El dolor muscular de espalda no cambia con la posición de forma consistente. No se relaciona con las comidas de forma sistemática. No aparece específicamente después de comer
y mejora al inclinarse hacia adelante de forma repetida. El dolor pancreático sí. ¿Por qué? Porque el páncreas está justo delante de la columna vertebral. Cuando hay un tumor creciendo en él, la presión que ejerce sobre los nervios que rodean la columna se incrementa después de comer, porque la digestión activa el páncreas y aumenta temporalmente la presión en la zona. Y esa presión se alivia cuando te inclinas hacia adelante, porque cambias la relación geométrica entre el páncreas y la columna. Este es un signo que los médicos conocemos bien, pero que los pacientes casi nunca describen con estas palabras. Describen molestia en la espalda, o tensión, o algo raro que va y viene. Y sin la pregunta correcta del médico, pasa desapercibido durante meses. Si tienes un dolor en la espalda alta o media que aparece consistentemente después de las comidas y que mejora al inclinarte hacia adelante, eso merece una conversación médica específica. No mañana, esta semana. El segundo signo es la pérdida de peso inexplicable. Y aquí necesito ser muy preciso sobre lo que significa inexplicable, porque la gente a veces pierde peso por razones claras y lo sabe. Cambió la dieta, empezó a hacer ejercicio, está bajo mucho estrés. Eso es explicable. Lo que no es explicable es perder 4, 5, 6 kilos en 2 o 3 meses sin haber cambiado nada, sin dieta, sin ejercicio nuevo, sin razón aparente. Y sentirlo no como algo positivo, sino como algo extraño, como si el cuerpo estuviera consumiéndose desde adentro sin que tú se lo hayas pedido. El mecanismo es directo. Cuando el tumor pancreático interfiere con la producción de enzimas digestivas, el cuerpo deja de absorber los nutrientes de los alimentos de forma eficiente. Comes, pero no absorbes. El organismo empieza a consumir sus propias reservas, grasa, músculo, para mantenerse funcionando. El resultado es una pérdida de peso que no tiene ninguna explicación lógica visible. Este signo suele aparecer combinado con una leve pérdida de apetito. No un rechazo total a la comida, sino una disminución sutil del interés por comer que la persona nota, pero que atribuye al estrés o a la edad. Y esa combinación, menos apetito más pérdida de peso sin causa aparente, en alguien mayor de 50 años, es una señal que nunca debe ignorarse. El tercer signo es el cambio en las heces. Y sé que este es un tema del que nadie habla, precisamente porque incomoda. Pero es uno de los signos más específicos y más ignorados del cáncer de páncreas temprano, y no hablarlo cuesta vidas. ¿Qué tipo de cambio? Heces de color muy claro, casi grises o blanquecinas, o heces aceitosas, que flotan en el agua del inodoro, que son difíciles de eliminar con el papel, que tienen un olor especialmente fuerte e inusual. En términos médicos, esto se llama esteatorrea, exceso de grasa en las heces, y ocurre exactamente por el mismo mecanismo que la pérdida de peso. El páncreas no está produciendo suficientes enzimas digestivas, la grasa de los alimentos no se absorbe correctamente y sale por las heces. La mayoría de las personas que tienen este signo lo atribuyen a haber comido algo grasoso o a digestión lenta. Y durante unos días eso es razonable. Lo que no es razonable es que ese cambio en las heces persista durante semanas o meses, que sea sistemático, que no mejore, que esté ahí de forma consistente. Si llevas más de 3 semanas con heces claras, aceitosas o que flotan de manera inusual, especialmente combinado con cualquiera de los otros signos de esta lista, eso es una conversación que debes tener con tu médico esta semana. Sin excusas, sin esperar. Si este vídeo te está dando información que sientes que puede ser importante para ti o para alguien que quieres, te pido ahora que le des al me gusta y te suscribas al canal. No cuesta nada, lleva 2 segundos, y me ayuda a seguir llegando a personas que necesitan esta información. Hazlo ahora mientras lo recuerdas, y seguimos. El cuarto signo es la ictericia, el amarillamiento de la piel y los ojos. Y este es el signo que la mayoría de la gente asocia con enfermedades del hígado o de la vesícula, no con el páncreas. Esa asociación incorrecta es la razón por la que muchas personas con este signo terminan en consulta de gastroenterología o hepatología en lugar de ir directamente al especialista adecuado, perdiendo semanas o meses críticos. ¿Por qué el cáncer de páncreas causa ictericia? Porque la cabeza del páncreas, la parte más cercana al intestino, está en contacto directo con el conducto biliar, el tubo por el que la bilis del hígado fluye hacia el intestino para ayudar en la digestión. Cuando un tumor crece en la cabeza del páncreas, puede comprimir o bloquear ese conducto. La bilis que no puede fluir se acumula en la sangre. Y la bilirrubina, el pigmento amarillo de la bilis,
tiñe la piel y los ojos de amarillo. La ictericia pancreática tiene una característica que la diferencia de otras ictericias. Suele ser indolora en sus primeras etapas. La ictericia por cálculos biliares, que es la causa más común, suele venir acompañada de dolor intenso en el costado derecho. La ictericia pancreática puede aparecer sin ningún dolor significativo, solo ese amarillamiento progresivo que muchas personas notan primero en los ojos al mirarse al espejo por la mañana. Si notas que el blanco de tus ojos tiene un tono ligeramente amarillento, aunque sea leve, aunque no haya ningún otro síntoma claro, eso merece una evaluación médica urgente. No en 3 semanas, esta semana. La ictericia indolora en un adulto mayor de 40 años es una señal de alerta hasta que se demuestre lo contrario. Un dato adicional que acompaña a este signo. Cuando la bilis se acumula en la sangre, también se deposita en la piel y causa un picor intenso, especialmente en las palmas de las manos y las plantas de los pies, que puede aparecer incluso antes de que el amarillamiento sea visible. Muchas personas con este signo temprano buscan al dermatólogo por el picor sin causa aparente, y no conectan el picor con el sistema digestivo hasta semanas después. El quinto signo es la aparición súbita de diabetes en una persona mayor sin factores de riesgo claros, o el empeoramiento súbito e inexplicable de una diabetes que estaba controlada. Este es el signo más desconocido de los 5 y posiblemente el más importante desde el punto de vista del diagnóstico temprano, porque puede aparecer meses antes que cualquier otro síntoma. El páncreas produce insulina. Cuando un tumor crece en el tejido pancreático, destruye las células que producen insulina, las células beta de los islotes de Langerhans. El resultado es una incapacidad repentina del cuerpo para regular el azúcar en sangre, y eso se manifiesta como diabetes de aparición súbita en alguien que nunca la tuvo, o como un descontrol inexplicable en alguien que sí la tenía, pero la manejaba bien. La investigación médica en los últimos años ha identificado este patrón con suficiente consistencia como para que exista ya un protocolo en algunos países europeos. Cuando un adulto mayor de 50 años, sin sobrepeso significativo, sin historial familiar de diabetes tipo 2 y sin los factores de riesgo habituales desarrolla diabetes de forma súbita, debe realizarse una evaluación pancreática de imagen dentro de las primeras semanas del diagnóstico. No porque toda diabetes nueva sea cáncer de páncreas, evidentemente no lo es, sino porque existe una asociación lo suficientemente fuerte como para que ese grupo específico de pacientes merezca una evaluación adicional rápida. Si tú o alguien cercano recibió un diagnóstico de diabetes después de los 50, sin los factores de riesgo clásicos y sin ninguna explicación aparente, esa es una conversación que vale la pena tener con el médico. No con urgencia desesperada, pero sí con claridad y sin postergarlo. Ahora quiero hablarte de la ventana de oportunidad, porque todo lo que hemos visto hasta aquí tiene sentido solo si sabes qué hacer cuando reconoces uno de estos signos. La ventana de oportunidad en el cáncer de páncreas es estrecha, más estrecha que en casi cualquier otro cáncer. Y lo que determina si estás dentro o fuera de esa ventana no es la suerte ni la genética, es la velocidad con que actúas cuando algo no se siente bien. La prueba de imagen de elección para evaluar el páncreas es la tomografía computarizada con contraste, un TAC abdominal con contraste intravenoso. Esta prueba permite ver el páncreas con suficiente detalle como para detectar tumores de 1 centímetro o menos en manos de un radiólogo experimentado. La resonancia magnética también es excelente, y en algunos casos la ecoendoscopía, un ultrasonido realizado desde dentro del esófago, permite detectar lesiones aún más pequeñas. Lo que necesitas saber es esto: si tienes 2 o más de los signos que he descrito hoy, de forma persistente y sin explicación alternativa clara, tienes el derecho y la responsabilidad de pedirle a tu médico una evaluación específica del páncreas. No una analítica general, no volvemos a ver en 3 meses. Una imagen abdominal con contraste, con atención específica al páncreas. Los médicos de atención primaria están muy ocupados y a veces el sistema hace difícil llegar rápido a las pruebas de imagen. Si sientes que tu preocupación no está siendo tomada en serio, pide una segunda opinión. La persistencia en este contexto no es hipocondría, es inteligencia médica. Ahora quiero hablarte de quién debe estar más alerta, porque existe un perfil de riesgo que multiplica la probabilidad de desarrollar este cáncer y que muy poca gente conoce con precisión. El primer factor de riesgo es el tabaquismo. Los fumadores tienen aproximadamente el doble de riesgo de desarrollar cáncer de páncreas que los no fumadores. Y ese riesgo elevado persiste durante 10 a 15 años después de dejar de fumar.
Si fumaste durante años y lo dejaste hace relativamente poco, eso es algo que tu médico debe saber cuando evalúa tus síntomas digestivos. El segundo factor es la diabetes de larga duración, no la diabetes nueva de aparición súbita que mencioné antes como signo de alerta, sino la diabetes tipo 2 de larga evolución, especialmente cuando no está bien controlada. El páncreas inflamado de forma crónica por la diabetes tiene un riesgo más alto de desarrollar cambios celulares malignos. El tercer factor es la pancreatitis crónica, la inflamación crónica del páncreas, generalmente asociada al consumo excesivo de alcohol o a factores genéticos. Las personas con pancreatitis crónica tienen un riesgo significativamente elevado de desarrollar cáncer pancreático a lo largo de su vida. El cuarto factor es el antecedente familiar. Si tienes un familiar de primer grado, padre, madre, hermano o hermana, que tuvo cáncer de páncreas, tu riesgo es entre 4 y 6 veces mayor que el de la población general. En algunos casos, cuando hay 2 o más familiares de primer grado afectados, los protocolos oncológicos recomiendan vigilancia activa con resonancia magnética anual a partir de los 40 o 50 años. El quinto factor es la obesidad, particularmente la obesidad abdominal, con acumulación de grasa visceral. La grasa visceral genera un estado de inflamación crónica de bajo grado, que sostenido durante años, aumenta el riesgo de varios cánceres, incluyendo el pancreático. Si tienes 2 o más de estos factores de riesgo, aunque no tengas ningún síntoma, vale la pena una conversación proactiva con tu médico sobre vigilancia pancreática. No para vivir con miedo, sino para vivir con información. Quiero terminar con algo que me parece el punto más importante de todo lo que hemos hablado hoy. El cáncer de páncreas no es indetenible, no es inevitable, no es siempre una sentencia de muerte. Es un cáncer que en sus estadios tempranos responde al tratamiento, cirugía, quimioterapia, radioterapia, con resultados que hace 20 años eran impensables. La medicina ha avanzado, las técnicas quirúrgicas han avanzado, los protocolos de tratamiento han avanzado. Lo que no ha avanzado suficientemente es el diagnóstico temprano. Y la razón es simple, la gente no sabe qué buscar. Los médicos de atención primaria tienen 10 minutos por consulta, y no siempre hacen las preguntas correctas. Y los pacientes normalizan síntomas que no deberían normalizar, porque nadie les explicó que esos síntomas podían significar algo. Tú ahora sabes lo que casi nadie sabe. Sabes que el dolor en la espalda después de comer, que mejora al inclinarte, no es siempre tensión muscular. Sabes que la pérdida de peso sin causa aparente no es siempre el metabolismo. Sabes que las heces claras y aceitosas persistentes no son siempre haber comido mal. Sabes que la ictericia indolora no es siempre la vesícula. Sabes que la diabetes de aparición súbita sin factores de riesgo no es siempre simplemente diabetes. Ese conocimiento, aplicado a tiempo, es literalmente la diferencia entre un diagnóstico en estadio 1 y un diagnóstico en estadio 4. Comparte este video, no para dar miedo, sino para dar información. Porque hay alguien en tu lista de contactos que lleva meses con alguno de estos síntomas y que no lo ha conectado con nada serio. Y ese video compartido puede ser la razón por la que esa persona llame a su médico esta semana. Cuídate. Hasta el próximo video.